Bueno, ¿cómo están todos? Vamos a comenzar con la sesión de hoy de filosofía. Este, en estos momentos, bueno, hubo algunas complicaciones técnicas, no se va a poder hacer la transmisión en vivo, pero bueno, voy a grabar esta sesión del día de hoy. Y a lo mejor lo podemos subir en la página de la Progar, ¿vale? Entonces, qué bueno que nos acompañan. Y hay algunos compañeros aquí que están acompañándonos. De todas formas, les voy a pedir aquí mi compañero Cristian, que está aquí con nosotros. Es un compañero del Pilares. Los asistentes que están en esta reunión, por favor le pueden enviar un mensaje en privado con su nombre y su edad. Sé que ya creo que ya todos se los pidieron, pero bueno, para reconfirmar, sí, en mensaje privado. Sí, aquí a mi compañero Cristian, ¿vale? Bueno, pues vamos a comenzar con la sesión. Mi nombre es René de Jesús Solórzano Rodríguez. Soy docente del Pilares de la Progar. Me da mucho gusto que estén en esta nueva sesión de Filosofía en el Aislamiento. El día de hoy la sesión va a versar en torno a la frase muy conocida, que creo que también es una de las frases más conocidas de estos filósofos contemporáneos y modernos también, ¿no? Que es la de pienso y luego existo, ¿sí? La hemos escuchado a lo mejor en nuestras clases, incluso en la secundaria o en la preparatoria, el nombre de Descartes y el plano cartesiano, ¿no? Pues hoy vamos a ver, bueno, el objetivo de esta sesión es ver, como siempre, algo de este filósofo, ver algo rápido de su vida y quiero mostrarles cuál es el método que él pues diseñó de la filosofía que se puede aplicar a las ciencias, que de hecho en algunas ciencias se logra aplicar todavía, y después su aplicación, que la frase pienso luego existo es la aplicación de este método que él pues elaboró durante su obra filosófica, ¿vale? Entonces les voy a compartir una presentación, ¿vale? No sé si todas pueden ver la presentación. Sí, sí se ve. Bien. Vale. Entonces vamos a hablar de pienso luego existo, ¿vale? Vamos a hablar un poco de René Descartes, o bueno, en francés se pronunciaría Descartes más o menos, ¿no? Pero bueno, para fines prácticos René Descartes, ¿no? Él nació en La Haya, en Turena, el 31 de marzo de 1596. Su padre, que se llamaba Joaquín, era consejero del Parlamento de Bretaña, es decir, pues era de una familia acomodada, ¿no? En 1604 su padre lo va a enviar a un colegio jesuita de nombre La Flèche, ¿sí? Allí recibió una sólida formación filosófica, científica también, y permaneció ahí hasta el 1612, en donde pues aprendió, entre otras cosas, la base más importante, que es lógica, filosofía y matemáticas, ¿no? Esto va a permear toda la filosofía que él configuró durante su vida. Pero esta enseñanza lo va a dejar insatisfecho a Descartes, pues percibió que había una ausencia de una metodología seria que estuviese en condiciones de guiar hacia la búsqueda de la verdad en las ciencias y en el saber tradicional, que es lo que vamos a ver después. Además de que nuevos descubrimientos filosóficos y científicos pues no salían a la luz en esta corriente de educación que se encontraba en este centro jesuítico, ¿no? Que era muy escolástico y no permitía mucha innovación. Entonces Descartes va a abandonar la Flèche, continúa sus estudios en la Universidad de Poitiers, donde se va a licenciar como licenciado en Derecho, ¿no? Chistoso.
siendo matemático y se licencia en Derecho, ¿no? En esta confusión, tanto espiritual, porque él seguía creyendo en lo que decían los jesuitas, y cultural, pues va a decidir dedicarse a las armas, ¿no? Entonces va a empezar su vida armamentística en 1618, cuando comienza la guerra de los 30 años. Descartes se va a alistar en las tropas de Mauricio de Nassau, combatiendo contra España a favor de los Países Bajos. Aquí lo que pongo es dónde queda la influencia de los jesuitas, porque los jesuitas es una congregación religiosa nacida en España. Entonces, imagínense, no sé si estaba muy confundido o muy resentido con la educación que recibió con los jesuitas, que hasta se armó en armas contra el país, ¿no? Bien, en 1619, Descartes va a dejar este ejército, se va a trasladar a Alemania, donde se une al ejército de Maximiliano de Baviera. Y bueno, aquí pongo una nota. Entre el 10 y el 11 de noviembre de 1619, cuenta esta anécdota de que tuvo sueños recurrentes, 3 sueños consecutivos, que le van a convencer de que su misión era la búsqueda de la verdad mediante el empleo de la razón, ¿no? No sé si se acuerdan la clase pasada de San Agustín, creo que pasa algo muy, muy parecido, ¿no? San Agustín estaba en el jardín, leyendo, teniendo el Nuevo Testamento, ¿no? En sus manos, y de repente escucha sonidos de la voz de un niño que le dice que lea, ¿no? Entonces él abre el libro en donde sea, y le manda la carta a los romanos de San Pablo, ¿no? Y esa es la conversión para San Agustín. Entonces, se me hace muy chistoso o muy curioso la relación que tiene Descartes con San Agustín, ¿no? Tanto su vida y una parte de su pensamiento también va a ser eh, va a tener cosas muy similares, ¿no? Entonces, bueno, tiene este evento, sigue estando en su servicio militar, va a estar en Bohemia y Hungría, y se va a retirar a Holanda, donde va a permanecer ahí hasta 1649. En septiembre de este año, Descartes abandona Holanda para irse a Suecia, a petición de la reina Cristina, que deseaba ser instruida en la filosofía de Descartes. Dada la costumbre de la reina de mantener sus conversaciones y sus sesiones de estudio a las 5 de la mañana, pues esta reina obligaba a Descartes a levantarse muy temprano. Y bueno, sabrán que llegando el invierno ahí en Suecia, pues Descartes no estaba preparado para esto, no era muy robusto de complexión tampoco, y se enferma de pulmonía, ¿no? Y no la libra y fallece el 11 de febrero de 1650, dada esta pulmonía que acarrió gracias a estos estudios tan tempranos, ¿verdad? Bien, aquí les pongo nada más unas cuantas obras. Descartes escribió algunas más, pero estas son las que más se han estudiado de la obra, ¿no? El primero son reglas para la dirección del espíritu. Lo pongo en orden cronológico. El que sigue es el discurso del método para bien dirigir la razón y buscar la verdad en las ciencias. Así un nombre muy rimbombante. Las meditaciones metafísicas de 1641. Los principios de la filosofía, las pasiones del alma y la búsqueda de la verdad por la luz natural, ¿vale? Pongo de portada tres obras de Descartes, que es el discurso del método, las meditaciones metafísicas y las reglas para la dirección del espíritu, porque en ellas, más que nada en las reglas y en el discurso, viene lo que es el método, y la aplicación va a estar en las meditaciones metafísicas. ¿Vale? Bien, ahora vamos a ir de lleno con las reglas del método. Descartes quiere ofrecer una serie de reglas fáciles y ciertas que a quien las observe o las use le impidan tomar lo falso por verdadero, ¿sí? Y sin ningún esfuerzo mental, bueno, que obviamente sí requiere algún esfuerzo mental, aumentando la ciencia, el conocimiento de la ciencia lo conduzca
al conocimiento verdadero de todo aquello que sea capaz de conocer. ¿Sí? Entonces, Descartes se va a poner a pensar sobre un método que lo guíe a través de lo que pueda llegar a conocer como es verdadero. Y él va a llegar a estas 4 reglas principales. Estas vienen en el discurso del método. En las reglas para la dirección del espíritu ponen más, pero bueno, lo reformula y pone nada más 4 para simplificar, ¿no? Veamos cada una de las reglas así rápido. La primera regla, yo la llamo la regla de la evidencia. Pongo la cita de lo que menciona Descartes de lo que es esta regla. Dice, nunca coger nada como verdadero si antes no se conoce que lo es con evidencia. Por lo tanto, evitar con cuidado la precipitación y la prevención, y no abarcar en mis juicios nada que esté más allá de lo que se presentaba ante mi inteligencia de una manera tan clara y distinta que excluía cualquier posibilidad de duda, ¿no? Este va a ser tanto el punto de llegada como de salida de este método, ¿no? Es el principio normativo fundamental, pues todo debe converger hacia la claridad y la distinción, como menciona la cita, ¿no? Entonces, no hay que precipitarnos, hay que llegar a ideas claras y distintas para tener una certeza fundamental. Eso es lo que nos pide Descartes en esta primera regla. La segunda regla es la del método analítico. Dice así, dividir todo problema que se somete a estudio en tantas partes menores como sea posible y necesario para resolverlo mejor, ¿no? Esta es una defensa del método analítico usado en las matemáticas. El único que puede llevar hasta la evidencia, porque al desmenuzar lo complicado en sus elementos más sencillos, va a permitir, según Descartes, que la luz del intelecto disipe ambigüedades que existan en este problema complejo, ¿no? Para llegar a esta certeza es necesaria evidencia, y para llegar a esta evidencia, como se vio en la primera regla, va a necesitar la intuición de la simplicidad. La intuición es nuestro conocimiento inmediato de las cosas. Va a necesitar de la simplicidad que se logra a través de una descomposición de lo complejo, ¿no? Entonces, esta es otra regla. Dividir hasta las partes más simples un problema complejo, para después de ahí ir entendiendo cada parte por parte, ¿no? También dice que esta regla va a permitir huir de las generalizaciones presuntuosas. ¿Sí? Va a permitir que lo verdadero, si está mezclado con lo falso, se libere de este, ¿no? Entonces, esta descomposición, este método analítico, nos va a permitir ver que lo verdadero, si está junto con lo falso o se esconde detrás de lo falso, poder distinguir, poder discernir de esto, ¿no? Vamos a la tercera regla, que es la regla de la síntesis, ¿no? Esta regla dice, conducir con orden mis pensamientos, comenzando por los objetos más simples y más fáciles de conocer, para ascender poco a poco como a través de escalones, hasta el conocimiento de los más complejos, asumiendo un orden entre aquellas cosas que no constituyen de manera natural una serie, ¿no? Por eso la llamo regla de la síntesis. Bueno, se llama así regla de la síntesis. Pues la reducción de las partes más simples de un problema complejo no basta, ¿no? Porque ofrecemos un conjunto de elementos que no están articulados con nada, ¿no? Y tampoco vemos tan claramente ese nexo que va a constituir ese sistema complejo que acabamos de analizar, ¿no? Y bueno, se trata de hacer una síntesis, como bien dice la regla, ¿no? Partiendo de elementos absolutos. ¿Qué quiere decir? Que no dependen de otros. Y proceder hacia los elementos que son relativos o dependientes, dando lugar a una cadena de argumentos que iluminen los nexos del conjunto. Se trata aquí de reconstituir un orden que va desde lo sencillo hasta lo compuesto, ¿no? ¿Cuál es la importancia de hacer esta síntesis? ¿Sí? Puede parecer que a través de este doble trabajo de descomponer y recomponer nuevamente, no pueda surgir nada nuevo, ya que acabamos pues, por encontrar el mismo objeto del cual habíamos partido, ¿no? Pareciera que
que no hicimos nada, simplemente vimos sus elementos más simples y de ahí lo reconstruimos en su complejidad nuevamente. Pero en realidad ya no es el mismo objeto. El compuesto que va a estar reconstituido es otra cosa, ya que está penetrado por la luminosidad del pensamiento. ¿Sí? El problema complejo primero es un hecho en bruto y ya reconstituido es un saber cómo está hecho. ¿Sí? Y entre ambos va a estar esta mediación de la conciencia, tener conciencia de cómo está constituido este problema. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia de esta síntesis. No nada más es reconstituir todo lo que dividimos en segunda regla para llegar a lo mismo, sino tener la conciencia y que podamos entender cada parte simple y sus conexiones con los demás elementos para llegar a una conciencia total de la complejidad del problema. ¿Sí? Y llegamos a la cuarta regla, que es la regla de la enumeración y revisión. Dice así: por último, hacer en todos los casos enumeraciones tan completas y revisiones tan generales que tuviera la seguridad de no dejar nada fuera. ¿No? Entonces, el primer paso, digo, el último paso de estas reglas del método va a ser hacer una enumeración de lo que hicimos, de los elementos y de nuestros pasos que hicimos, y hacer revisiones por si dejamos algún elemento fuera o que no hayamos tomado en cuenta. ¿No? La enumeración controla el análisis. Controla si el análisis, es decir, el segundo paso, la segunda regla, es completo. Y la revisión va a corregir la síntesis. ¿Sí? Pues por eso es importante esta última regla, ¿no? Va a analizar el análisis y la síntesis. ¿Sí? Para proceder con corrección, dice Descartes, hay que repetir en toda investigación que nos propongamos aquel movimiento de simplificación y encadenamiento, que son las operaciones típicas del procedimiento geométrico. ¿No? Él se va a basar en este procedimiento geométrico, pues para él la aritmética y la geometría son ciencias que para él van a ser las más verdaderas o que tienen más certeza, pues tratan de cosas más simples, ¿sí? Figuras geométricas de números, adiciones, etcétera, etcétera. Llega incluso a decir que la física, incluso la química o las ciencias de la naturaleza, no llegan a tanta certeza porque ya trata de cosas más complejas, ¿no? Y no tratan de hacer este método de análisis, ¿no? Por eso aquí puse un dibujo. Este es una representación de un teorema, no sé cuál, de la geometría euclidiana. De hecho, Euclides va haciendo paso por paso qué es un punto, qué es la distancia entre dos puntos, una recta, de la recta que se puede hacer si hacemos otra recta. Y entonces aquí está el paso por paso de cómo se forma una figura geométrica. No solo es ponerla porque sí nos lo enseñan así en la escuela, ¿no? Tiene su razón y su análisis y tiene una explicación cada elemento de la figura geométrica. ¿Vale? Bien, antes de pasar a la aplicación del método, no sé si alguien quisiera decir algo, tiene alguna duda, un cuestionamiento, antes de pasar a la parte de la aplicación. Quien quiera tomar la palabra, solamente active el micrófono y escuchamos. ¿No hubo dudas? Muy bien. Pues bueno, continúo con la exposición. Bien. Ahora lo que va a hacer Descartes, y a lo que vamos, es todo el meollo de este asunto, porque los convoqué aquí para ver este curso de filosofía, es cómo aplicar este método, ¿sí? Y no lo va a aplicar en las matemáticas, porque las matemáticas, pues está la geometría, está la aritmética, ¿no?
Él quiere ir más allá y desea justificar sus reglas tanto para demostrar que son universales, que se puede aplicar en cualquier ámbito, y fecundas, es decir, que puede surgir siempre algo nuevo usando este método, ¿no? Como digo, el Descartes no aplica las reglas solo en el saber matemático, sino, en este caso, en el saber tradicional, ¿sí? O en el saber cotidiano. Y con esto va a comprobar si contiene alguna verdad tan clara y distinta que permita eliminar cualquier duda, ¿no? Va a poner una condición, que va a ser la primera regla que vimos del método. No va a aceptar como verdadera a cualquier afirmación que pueda tener indicios de alguna duda o que se pueda tener alguna duda, ¿sí? Pues, acuérdense que Descartes va a ser el filósofo de la duda, ¿no? Porque va a poner en cuestionamiento, ahorita lo vamos a ver, todo, incluso a Dios, ¿no? Entonces, él quiere llegar a un conocimiento tan claro y distinto que, que no quepa duda, ¿no? Como se dice coloquialmente. Entonces, él va a decir que no podemos analizar uno por uno cada saber o opinión que tenemos por cierta, ¿no? Para saber si es falsa. No podemos aplicar el método conocimiento tras conocimiento, porque sería un trabajo infinito. No acabaríamos nunca. Él va a decir, basta con examinar esos principios fundamentales sobre los cuales yace este saber tradicional, para que, así como un edificio, al quebrar los pilares, los fundamentos de ese saber, se cae toda la estructura, ¿no? Entonces, no es necesario ir uno por uno del conocimiento, sino examinar sus fundamentos. Si alcanzamos a ver que algo es falso, se cae todo el saber que estaba fundado en ese principio que acabamos de demostrar que es falso, ¿sí? Entonces, bueno, él va a hablar. Esto ya viene un poco en las meditaciones metafísicas, ¿sí? Dice que en el saber tradicional, este se basa en la experiencia sensible. Todo el conocimiento que tengo tradicional se basa en la experiencia de los sentidos. Pero él va a decir que los sentidos nos engañan, ¿sí? Y por eso decidimos suponer que ninguna cosa era tal como las representan los sentidos, ¿sí? En alguna ocasión vi alguna clase de un profesor de la UAM que pone el siguiente ejemplo, y pues creo que se aplica muy bien a Descartes, ¿no? Si tenemos un vaso y le ponemos agua y metemos un popote, nuestros sentidos ven que está cortado el popote, ¿sí? Todos conocemos esto y sabemos que es un efecto de la refracción de la luz. Pero si basamos nuestro conocimiento solamente en los sentidos nos están engañando, porque el popote nos está doblando, ¿sí? Entonces, si nos basamos puramente en los sentidos nos pueden engañar. ¿Qué otro ejemplo podemos hacer? Bueno, les ha pasado que eh, estando por la calle o en alguna reunión donde hay mucha gente, estamos seguros, completamente seguros de que a la distancia se ve una persona que conocemos, a lo mejor un familiar, a lo mejor un conocido, a lo mejor un amigo de la escuela, y lo vemos y decimos, es exactamente él, debe de ser él, ¿no? Su complexión es la misma, la forma de peinarse es la misma, usa lentes, lleva la misma gabardina, tiene la misma altura, y cuando nos acercamos, pues no era la persona que habíamos creído percibir con nuestros sentidos, ¿sí? Entonces, llegamos a un punto en donde se puede dudar de los sentidos, ¿sí? Entonces, esto para Descartes va a ser sinónimo de no utilizar los sentidos como base de algún conocimiento, ¿no? Después él va a decir, bueno, somos humanos y también dormimos. Y aquí viene un argumento también muy conocido de Descartes, ¿no? Puedo percibir también
por medio de los sentidos cosas que también yo en mis sueños percibo como reales, ¿no? No, creo que hemos llegado hasta pensar que era tan real un sueño que podemos empezar a dudar si lo que soñamos no era también algo real, ¿no? Y pues podemos llegar a confundirnos, ¿no? Y pensar que el sueño no se va a poder diferenciar del estado consciente o de estar despierto, que es la vigilia, ¿no? Entonces, si se Descartes, ¿estaremos ahorita en el mismo soñando? ¿Será que hay algo verdadero? Si estamos, si seguimos soñando en estos momentos, podemos llegar a una verdad elemental, algo más simple. Pues para Descartes dice que sí. Yendo a lo más elemental del mundo, tanto en el sueño como en la vigilia, está la geometría y la aritmética, otra vez, ¿no? Pues como lo había dicho antes, tratan de lo más simple y claro, ¿no? Y él va a concluir esto, tanto en el sueño como en la vigilia, siempre va a ser 2 más 2 igual a 4. Y siempre un cuadrado va a tener 4 lados, ¿sí? Por más que yo intente pensar en un cuadrado de 5 lados, de 6 lados, o poder decir que 2 más 2 es igual a 0, pero si yo en mi sueño veo dos objetos, pongamos que ese día comí helado y estoy soñando con helados, unos dos barquillos de helados, y veo del otro lado otros dos barquillos, concluyo que hay 4, ¿sí? Entonces, la matemática, tanto en el sueño como en la vigilia, es la misma. Puedo tener una certeza de que puedo tener esta certeza que acabo de descubrir, que la matemática me puede dar fundar un conocimiento verdadero. Él va a decir que todavía se puede dudar en estas certezas matemáticas. ¿Por qué? Porque él piensa que puede haber un genio maligno que me esté engañando en todo momento y me haga creer que 2 más 2 es igual a 4 y que también puedo percibir el mundo tal como lo es, ¿no? Y engañarme creyendo que eso es verdad para mí. Entonces, pues pongo en duda también lo que soy, mis sentidos, tanto mi cuerpo, mis ojos, incluso dice mi sangre y las manos con las que estoy sosteniendo el papel. Voy a dudar de que mi cuerpo me da alguna certeza con los sentidos, ¿no? Y entonces también dice, voy a dudar de las matemáticas, de algo que sale de este pensamiento simple, de esta ciencia simple, ¿no? De hecho, aquí tengo una cita, la leo. Supongo pues que todas las cosas que veo son falsas, que nunca ha existido nada de lo que me representa la memoria. No tengo sentidos. El cuerpo, la figura, la extensión, el movimiento y el lugar son quimeras, ¿no? Entonces, al final, ¿qué puede haber verdadero entonces? No podemos distinguir que los sentidos nos engañan, no podemos distinguir la vigilia del sueño y que incluso me pueden estar engañando en lo más simple, en las ciencias más simples que es la matemática. ¿Qué puede haber verdadero entonces? Descartes dice que no hay nada cierto, ¿no? Y se cuestiona, ¿cómo sé que no hay algo diferente de lo que examinamos sobre lo cual no pueda dudarse? ¿Sí? ¿Acaso Dios, porque va a hablar de Dios, pone estos pensamientos en mi mente? ¿O puedo ser yo mismo el autor de dichos pensamientos? ¿Soy yo algo, acaso? Es decir, va a radicalizar la duda, ¿no? Incluso se va a cuestionar si el que está pensando, el que está haciendo esta reflexión es algo acaso, ¿no? Dice él, estoy convencido de que no hay nada en el mundo, por lo que vimos de poner en duda incluso los sentidos. Pero estoy convencido de que yo no soy algo, no soy, ¿sí? Y vamos a llegar al punto culmen de la sesión. Este genio maligno, que es astuto y engañador en todo momento, que
siempre me está engañando, concluye Descartes. Si me está engañando, sin duda yo también existo, porque nunca conseguiré que yo no sea nada mientras piense que soy algo y estoy siendo engañado, ¿sí? Es decir, si me está engañando el genio maligno en todo momento, no puede estar engañando algo que no exista. Por lo tanto, concluyo que si percibo que me estoy engañando, que pongo en duda todo, entonces existo, ¿sí? Y aquí es donde llegamos a las dos citas de las dos obras más importantes de Descartes. Aquí lo pongo, ¿sí? Y aquí está la cita del cogito ergo sum, ¿sí? La primera es de las meditaciones metafísicas, la segunda meditación, que dice así: de manera que, habiéndolo sopesado todo exhaustivamente, hay que establecer finalmente esta proposición. Yo soy, yo existo. Es necesariamente verdadera cada vez que la profiero o la concibo, ¿sí? Y así tal cual, con la frase como la conocemos, está en el discurso del método, en la cuarta parte, que viene la cita así. Inmediatamente después hube de constatar que, aunque quería pensar que todo era falso, era por fuerza necesario que yo, que así pensaba, fuese algo. Y al observar que esta verdad, pienso, luego soy, era tan firme y tan sólida, que no eran capaces de conmoverla ni siquiera las más extravagantes hipótesis de los escépticos, juzgué que podía aceptarla sin escrúpulos como el primer principio de la filosofía que yo buscaba, ¿sí? Es así como a través de este método cartesiano hemos llegado a una verdad fundamental, que si estamos pensando, que estamos engañándonos, que si estamos pensando que estamos dudando, por lo tanto, existimos, ¿sí? Entonces, es una parte muy importante de la filosofía esta reflexión. Digo, en algún momento, como lo vimos en la vida de Descartes, San Agustín dijo algo parecido, ¿no? Tiene un tratado sobre la verdad y llega a la conclusión, parece casi calca, pero bueno, no le da crédito tampoco a Descartes, ¿no? ¿Cómo puedo saber que Dios existe? Llega a la conclusión San Agustín que dice, si dudo, vivo. Y si no dudo, no estoy vivo. ¿Sí? Es muy parecida a lo que está diciendo ya Descartes, ¿no? Si me pongo a pensar que estoy dudando, el que duda tiene que estar existiendo para poder dudar o para ser engañado por este genio maligno, ¿sí? Y de aquí no se puede dudar nada, ¿sí? Porque eh, agotamos cualquier duda que se pueda tener de esta proposición. Digo, si pensamos que no está pensando, entonces no me engaña el genio maligno y no estoy pensando que mis sentidos me pueden engañar, que no percibo nada y pues por lo tanto quien está diciendo esta duda no existe y la duda nunca se crea, ¿no? Entonces, de hecho este es el comienzo de la filosofía moderna dentro de la historiografía de la filosofía, dentro de la historia de la filosofía. Este es el punto de quiebre de lo que había estado haciendo la Edad Media, ¿no? Que siempre se centraba en Dios, cómo justificar la existencia de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Y así llegamos a la frase clave de Descartes de pienso, luego existo, ¿sí? Aquí les dejo la bibliografía, lo tomé de dos libros, de Historia de la Filosofía de Coplestone y de Giovanni Reale y Dario Antiseri. Son muy buenos los dos, nada más que sí están, no complejos, sino son laboriosos de leer porque no nada más son estas obras y esta frase, ¿no? Entonces, voy a dejar de compartirla. Y bueno, llegamos al culmen de la sesión. Ahora sí voy a abrir una... Ah, Ana, hola. Si quieren decir algo, adelante, este es No, el...
No me dejaste copiar la bibliografía. ¿Crees Ah, que ¿quieres la puedas regresarle bibliografía? tantito? Sí, 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 claro. ¿Sí se alcanza a ver la bibliografía? Sí. Bien. Bueno, aquí dejo tantito la diapositiva para que la copien si quieren. Digo, hay muchos más textos. Lo más ideal, pues, es leer directamente al autor, al filósofo, para que no se dejen influenciar lo que diga el historiador, ¿no? Pero bueno, si quieren conocer un poco más del contexto histórico, el contexto filosófico de Descartes, digo, hay un montón de estudios. Y bueno, Gracias. sí, Listo. de nada, Ana. Entonces, pues si alguien tiene alguna duda, algún comentario que quiera hacer de lo que hemos visto de la sesión, tomen la palabra. Yo sí, o sea, por lo que tú estás explicando, el método de Descartes te permite tratar de determinar si algo es verdad, si algo es verdadero, lo que sea. ¿Cómo eso se puede aplicar en nuestra vida diaria? Ay, pues buena pregunta. Bueno, en sí lo que trató Descartes de hacer fue un método para las ciencias, ¿sí? Para que las ciencias en su momento histórico pudieran llegar a certezas fundamentales para a partir de ahí ir elevando y haciendo más complejo su ciencia. Uy, pero bueno, yo creo que, híjole, creo que en la vida diaria y en el contexto en el que estamos viviendo, podría ser bueno aplicar este método en, por ejemplo, en las noticias que están surgiendo acerca de esta pandemia, ¿no? Han corrido muchas noticias falsas. Incluso la última, bueno, la que yo conozco, la última noticia que salió fue de estos termómetros en láser que te miden la temperatura en la frente. Corrió muy rápido la noticia de que te estaban lavando el cerebro, de que te mataban neuronas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que si la gente se pudiera analizar, digo, es un esfuerzo mayor, ¿no? Estar analizando noticia por noticia, ¿no? Y yo creo que la gente es lo que les hace falta, ¿no? Hacer ese análisis de qué es lo que me está diciendo esta afirmación de matar neuronas. Vamos a ver qué es un láser, cuál es la potencia del láser en los termómetros, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso si llegaran a investigar un poco más cada elemento de esa afirmación errónea, pues podrían saber que, pues sí, en algún momento las neuronas mueren, ¿no? Y el cerebro es tan plástico y elástico que puede agarrar la información de la neurona que en ese momento envejeció o simplemente dejó de funcionar, tomar su información y reconstruir cierta información, ¿sí? Es como cuando tenemos algún recuerdo, algo de la memoria que no nos acordamos por más que tratamos y de repente alguna situación, algún objeto nos hace volver a pensar en ello. Es como, me imagino que es la neurona agarrando la otra que ya no funcionaba bien y jalando información, ¿no? Para poderla recuperar, ¿no? Entonces, esa podría ser alguna aplicación. Pero pues ahí ya también depende, o sea, eh, por lo que entiendo, ¿no? Porque al fin y al cabo todo el modelo depende de que se aplique el método y de que se tenga esa flexibilidad de pensamiento de decir, a lo mejor mis creencias, mis pensamientos son erróneos. Sí, sí, claro.
Pero ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando hay, o sea, el primer paso dice que es la regla de la evidencia, ¿no? O sea, conocer lo que es con evidencia y que no se tiene que precipitar. ¿Qué Sí. sucede cuando hay evidencias que generan conflictos una con la otra? Que, por ejemplo, que hay un, no sé, en nuestra sociedad actual que diga, hay un estudio que dice que, o que ya dijeron, ya sacaron la cura del coronavirus, por ejemplo, Sí. cuando hay mucha gente que está investigando y está diciendo las curas que están sacando, solo lo están haciendo con una muestra genética muy pequeña de todo un panorama amplio que es el virus del coronavirus, entonces no es como una cura total, entonces hay algunos que dicen que sí es la cura y otros dicen que no es la cura. Ahí, ¿qué es lo? Eso ya no se aborda en este método, ya no lo analiza Descartes en su vida. Pues yo creo que lo que Descartes te diría es de si hay evidencia que no es exhaustiva para llegar a esa certeza mm, más simple que podamos llamar verdadera y que no tenga ninguna duda, entonces no es que no valga, sino que no has llegado a ese punto culmen de tener una certeza en la que no pueda caber ninguna duda, ¿no? Obviamente, digo, ya estamos hablando de las ciencias actualmente, ¿no? Que son ya tan complejas y tan vastas y que pueden hacer ya cosas tan distintas a lo que Descartes estaba viviendo en su tiempo, que bueno, llegar a una certeza tan simple se vuelve una tarea muy, muy difícil, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que diría Descartes. Si hay evidencia que puede estar eh, un 50% verdadera, él te diría, es una evidencia a la mitad del método, ¿no? Te habría que hacer otra vez un análisis y otra síntesis para poder llegar a los aspectos más simples de esa evidencia que nos está dando la ciencia, ¿no? Necesitan ir los científicos todavía más allá de esa evidencia que no es más que, como tú dijiste, una pequeña parte de la cura, ¿no? Eso es lo que podría pensar del planteamiento de Descartes. Muchas gracias. Gracias. No sé si alguien más tenga alguna duda, algún comentario acerca de la clase. Yo tengo una duda. Sí, No sé, ¿habrás leído algún texto de alguna biografía mm, o de filósofo, bueno, bueno, así como Descartes, como Voltaire, como, no sé, algo así? Como, yo he leído unas, pero están como muy históricas o algo así. Bueno, se me hacen muy pesadas, ¿no? Yo sí. quisiera algo menos, más como novela a la ser, la verdad. Algo así, no sé. Si me pudieras recomendar algún texto que haya leído o algo así. Sí. Bueno, es que así tal cual novelada, no se ha atrevido todavía alguien a Bueno, no, hacerla. exageré un poquito, no tanto novelada, ¿no? Digo, me gustan las novelas, pero no. Sí. Es que sí existen, Ana. Solamente que, pues, quienes las han hecho, eh, tanto han sido filósofos como escritores. Te digo un ejemplo de, si te interesan así unas biografías más, más como un libro más como una biografía novelada, como tú bien dices. Está este autor que se llama, bueno, su apellido es Safransky, así tal cual suena, solamente la K al final, Safransky. Él ha hecho las biografías de muchos autores y filósofos alemanes, porque él es alemán. Entonces, es muy conocida su biografía de Nietzsche, por ejemplo. Sí, también ha hecho una de Heidegger, que también es filósofo, y una de Goethe.
¿sí? Un escritor romántico alemán. Entonces, de que han habido así biografías así, sí han habido. Que sea de Descartes, todavía no. Lo que te puedo recomendar, no sé si alguna vez viste esta colección que salió en los periódicos, que no era la de Gredos, porque la de Gredos eran las obras tal cual de los autores, sino eran como pequeños tomitos de pasta dura que hablaban de cada filósofo. Hablaban de Platón, Aristóteles, San Agustín, Voltaire, Rousseau, Kant, y uno de ellos es Descartes. Ese podría ser como una buena introducción a tanto a su historia como a su pensamiento, ¿no? Su contexto histórico y biográfico como a su pensamiento, porque te pone de manera muy didáctica una línea del tiempo, donde va poniendo etapas de la vida de Descartes, sus obras, y a la par va poniendo acontecimientos históricos, ¿no? Entonces, creo que la colección se llama Aprender a pensar, ¿sí? Sí, creo que sí la he visto. ¿Sí? Esa es muy buena, porque sí, no es tanto, no es únicamente la biografía, como digo, es también parte de su pensamiento, ¿no? Y de hecho, quienes escriben estos pequeñas monografías, vamos a ponerle así, de los filósofos, pues son también filósofos especializados en los autores, ¿no? Entonces tocan el tema de cada filósofo muy bien y muy sintético, ¿sí? Déjame ver si puedo conseguir aquí, aunque sea la portada. Dame un momento. Les voy a compartir la pantalla. No sé si lo están viendo los demás, también Ana. Por ejemplo, mira, este es el libro, ¿sí? Digo, la colección es Aprender a pensar y habla de Descartes y le ponen la duda como punto de partida de la reflexión, ¿no? Se puede conseguir, bueno, si puedes conseguir el libro, pues estaría muy bien, ¿no? Creo que ya no lo están sacando tanto los puestos de periódicos, pero sí, si buscas en Facebook o incluso en cualquier navegador de internet, puede que lo llegues a encontrarse. En cuanto salió la colección, hubo muchas personas que se dedicaron a escanearla y a difundirla por las redes sociales, ¿no? Entonces, esta sería una recomendación que yo les daría para aquellos que no tienen bueno, no tienen esta especialización en filosofía, pero les interesa leer estos autores, ¿no? Ya si les interesa leer toda la colección, de Aprender a Pensar, pues bueno, creo que son como 50 tomos de muchos filósofos durante toda la historia de la filosofía occidental, ¿no? Porque también hay filosofía china, hay filosofía en México, etcétera, etcétera, pero eso no lo toman. Pero esta sería una muy buena introducción para este filósofo Descartes, ¿sí? ¿Vale? No sé, Ana, si tienes alguna otra pregunta, alguna duda. Yo sí tengo No, creo que una. más que nada. Ah, Lo siento, Ana, adelante. Que más que nada estoy como maravillada por cómo el conocimiento se fue construyendo desde los grandes pensadores y filósofos fue en Francia. Pues no, estoy como siempre he estado como impactada por cómo surge todo el pensamiento. Bueno, allí en Francia, todos los filósofos, pero de Francia, a mí me llama mucho, mucho la atención. Todo un movimiento, pues puede cambiar incluso la historia, ¿no?
Es lo que a mí pues no sé, me llama mucho la atención, ¿no? Un comentario, ¿no? Sí. Pero dudas, no, pues no. Ah, muy bien, Ana. Pues sí, Francia ha sido cuna de muchos filósofos, no solo Descartes, Voltaire, Rousseau, Diderot, todo esto con la enciclopedia, Montesquieu, ¿no? Todo nuestro sistema político, gracias a Montesquieu, imagínate. Y también contemporáneos, digo, está Foucault, ¿no? Michel Foucault, que abre todo, también un parteaguas en muchos aspectos, en la biopolítica, en la diversidad sexual, en la justicia, en, en las condenas de los prisioneros, cómo surgen las prisiones, hace un análisis de la locura, bueno, muchas cosas que hizo Foucault en vida, ¿no? Entonces sí, como tú bien dices, pues, si te interesa, creo que ahí en esa misma colección hay varios autores franceses. Y digo, creo que está Rousseau principalmente, Voltaire, e incluso creo que llega a Foucault. Creo que esos son los 4 que me acuerdo. No sé si Diderot también. Pero pues si te interesa, te digo, te recomiendo esa colección. Son pequeños libritos de 100, 120 páginas. Te van mostrando también ilustraciones, te digo, hechos, de donde retoma ciertas ideas, etcétera, etcétera. Es muy didáctico esos tomos. Entonces, si te interesa, adelante. ¿Vale? Ya encarrerados, pues está bien. Ahora sí, Javier. Ahora sí. O sea, ¿cómo puedes tener certeza que las conclusiones que tú llegas con cualquier método de análisis, de pensamiento, de conocimiento, es verdadero? O sea, lo que tú llamas lo verdadero, que no hay forma de que se pueda discutir. O sea, ¿cómo sabes que esa conclusión tiene certeza o que es certero? Yo creo que certeza para Descartes es de que no puedas ya dudar de lo que, a la conclusión que llegaste. Que ya no se pueda dividir más mediante el método analítico, más allá. Porque si no se perdería cualquier investigación, ¿no? Y eso es justamente a lo que llega con la frase, ¿no? Si estoy siendo engañado, estoy pensando que estoy siendo engañado, entonces debo de ser yo algo, ¿sí? No sé, no sé si O sea, me refiero más como al aspecto de que nosotros como seres humanos tenemos una capacidad de pensamiento limitado. Lo que yo considero como verdad puede no ser la misma que tú puedas llegar a tener o que cualquier otra persona puede llegar a tener. Y depende de las experiencias que uno tenga en el pasado, de sus creencias. Yo puedo pensar que, como tú dijiste, ¿no? Que el termómetro en la frente te borra la memoria. Yo puedo pensar que eso es una mentira, pero otra persona por su contexto personal puede pensar y puede creer, por más que lo analice, que su pensamiento es correcto, o sea, que verdaderamente te borra la memoria. sí. O sea, ahí no se está considerando como ese aspecto, ¿no? Yo creo que Descartes no lo considera no va a considerar que la verdad sea relativa, relativa a cada persona, relativa a cada momento. Más bien lo que él quiere llegar a fundamentar es que haya eh, algo tan simple, y por eso construí este método, que en cualquier momento, cualquier persona pueda llegar a entenderlo y que lo entienda de tal manera que no pueda ya más dudar de ahí y a partir de ahí empezar a construir un conocimiento. ¿Sí? Entonces, sí, claro, hay verdades que a lo mejor para mí o para los que están en esta conferencia, pues
sean verdad, pero para, por ejemplo, nuestros abuelos no, ¿no? Incluso para las personas del 2050 o 2100, ya no crean lo mismo que nosotros creamos que sea verdad. Pero siento que Descartes no necesita del contexto del año y del todo lo que conlleva lo que consideramos verdad en cada aspecto, sino que lo que él intenta es llegar a un punto culmen a partir del cual estemos todos en cualquier tiempo, estemos todos en cualquier lugar, se pueda entender y que a partir de ahí, si nada se puede dudar más de este primer principio, vamos a ponerlo así, a partir de ese puede llegar, todos podremos convenir que sea una certeza fundamental. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, ¿alguien más tenga alguna duda, algún comentario? Bien. Pues bueno, entonces si nadie más tiene alguna duda, algún comentario, pues bueno, les agradezco mucho su presencia en este curso de filosofía virtual. Vamos a seguir estando en transmisión los días viernes, a partir igual de las 7 de la noche. Ya tengo el siguiente tema, va a versar en torno a otro filósofo, este es más filósofo político, no sé qué vamos a tratar temas políticos, es Thomas Hobbes, y vamos a tratar el tema de, bueno, la frase de el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Que también está relacionado con toda su filosofía, ¿vale? Entonces, si no hay otra cosa más que agregar, les agradezco nuevamente su presencia y los veo en la próxima sesión, el día viernes, a las 7 de la noche. ¿Vale? Nos vemos, profe. Cuídense mucho, que estén muy bien. Igualmente, hasta luego.